Es que no entiendo lo que me estás diciendo. Ella lo prometió. Juró esperarme. Pero si estaba comprometida con Andrés desde antes que te fueras. No. La comprometida era su hermana Mónica, no ella. Eso fue antes. Es más, hasta creo que por eso Mónica entró al convento. Por decepción. Porque él prefirió a Aimé. Eso no es cierto. Por Dios, Juan. ¿Crees que no estoy enterado de los asuntos de esa familia? Aimé y Andrés se comprometieron desde que él volvió de Europa. Mira, Juan, la verdad estoy tan desconcertado. Nunca pensé... ¿Dónde están? No sé si aún se encuentran en Campo Real. A lo mejor ya salieron para el viaje de bodas. Juan, espera, ¿a dónde vas? Juan, espera, te digo. Juan. Juan. Te andaba buscando, mi cielo. Fui a la capilla, pero la están limpiando, mamá. Quiero hablar contigo, Mónica. ¿Por qué pasa algo? Perdón, ¿qué va a tardar mucho? No, señora, ya terminé. Con permiso. Muchas gracias. Ven, siéntate, hija. ¿Qué tienes, mamá? Mira, es muy delicado lo que te voy a decir y me da pena porque eres una señorita. Tu hermana se casó ayer y... ¿Sí? Pues anoche seguramente perdió su virginidad. Estoy tan preocupada porque si es verdad lo que tú dijiste, Mónica, que ella... Tengo miedo que Andrés se haya dado cuenta. ¿Tú crees? Pues claro, mi amor. Los maridos descubren esas cosas. ¿Cómo? Pues, mira, ahora no tengo tiempo de explicarte. Lo que quiero saber es si lo que tú dijiste fue para desquitarse. Ay, no, mamá. Te juro que me lo dijo Azucena. A lo mejor esa niña mintió, Mónica. Pero yo también los vi. Pero no a fuerza. Tuvieron que haber llegado hasta ese punto. A lo mejor solo coqueteó con él. Ojalá así sea, mamá, y no hayan hecho nada malo, porque Andrés no se lo merece. Ay, ya deja de pensar en Andrés. Piensa en nosotras, hija. ¿Qué tal si la repudia? ¿Te imaginas el escándalo, la vergüenza? A ti también te iba a afectar, Mónica, porque ningún hombre te querría ya por esposa. Ah, no, por eso no te preocupes. Yo no pienso casarme nunca. Ay, Dios mío. Ya no te apures, mamá. Aimé no puede haber perdido la cabeza por completo. ¿Tú crees? Claro, mamá, estoy segura. Buenos días. Aimé se está vistiendo. Debes tener hambre. Voy a pedirte un almuerzo. No se moleste, tía. ¿Me equivoco o tu mamá está nerviosa? Bueno, me imagino que todavía no se acostumbra a la idea de que Aimé esté casada. ¿Por qué tardaste tanto? Ay, niña, es que me encontré a su mamacita allá en el pasillo, que quería el almuerzo para el joven Andrés. Y pues me regresé a la cocina para encargarlo. Aquí está la botellita. Llévatela y tírala a la basura, pero que no te vea nadie. Pero la tiras enseguida, ¿eh? Sí, niña. Córrele. ¿No te pidió nada más la patrona? No. Entonces no seas malita y ayúdame. Sí. El joven Andrés y la niña Mónica ya quieren su almuerzo. Don Alberto pidió su chocolate en el cuarto y todavía no hago nada. No sé por qué a todos se les ocurre pedir las cosas a un mismo tiempo. Tú también, Lupe. Danos una manita. Sí, ahorita.
¿A dónde vas? Es que la señorita Aimé me encargó una cosa. No me tardo. Ahorita vengo. Juanita. Malcriadas estas. ¿Se puede? Sí, mamita, pasa. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y Andrés fue amable contigo? Sí. ¿Y no hubo ningún problema? ¿Qué problema? Si te refieres a las calumnias de Mónica, no tienes por qué apurarte. Es cierto que alguna vez hablé con ese Juan, pero nada más. Me alegro. De todos modos, hija, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ahora ya estás casada y a veces una sonrisa o una palabra amable son mal interpretadas y luego la gente habla de más. Especialmente si se trata de personas con tan mala fama como ese Juan del Diablo. No te preocupes. Ya no está en San Pedro. Y van a pasar muchos años antes de que regrese. Tal vez no lo haga nunca. Buenos días. Tuerto. Tuerto, ¿estás viendo lo que veo yo? ¿Qué? ¿Qué no es Juan? Sí, es él. No, no puede ser. Te digo que es él. No.
¿Qué hace usted aquí? ¿Aimé todavía está en la hacienda? Bueno, pues que ¿cómo se atrevió a venir? ¿Cómo se atrevió ella a engañarme? A decir que me esperaría. ¿Sabía usted que fue mi amante? Sí, mi amante, aunque se escandalice. No es cierto. Y se atrevió a casarse con otro cuando juró hacerlo conmigo. Es que tiene que haber un error. No, ningún error. Y usted lo sabe muy bien. Me engañó. Se burló de mí. Por ella hice este viaje para tener dinero y poder casarme. Pero esto no se va a quedar así. Por favor, espere. Espere, se lo suplico. Se lo ruego. Andrés no tiene la culpa. Él es una víctima. ¿Y a mí qué me importa? El licenciado Mancera me dijo que usted es bueno y generoso. Entiendo su coraje, pero hay gente inocente que no tiene por qué pagar. Aquí no hay gente inocente. ¿Por qué ella no está de monja? Porque no me aceptaron. ¿No la aceptaron? ¿O les dio miedo que tentara a los frailes? Ay, no sea grosero. Además, Aimé no está. Ayer se fueron de viaje de bodas. ¿Qué caso tiene? Ya está casada. ¿Y si hubo algo entre ustedes, ya se acabó? Eso lo veremos. ¿Cuándo regresa? Se fueron a Europa. Por favor, váyase. Yo le prometo. Estoy dispuesta a darle lo que quiera. Lo que yo quiera. ¿Estás segura? Sí. Puedo juntar una cantidad de dinero. ¿Y si yo no quisiera dinero? Perdí a una mujer, a una condesa. Y tal vez me calme si consigo a otra. ¡Juan! ¿Lo que se habían ido? ¿Se conocen? Don Noel me dijo que estabas de viaje. Sí. Ya volví. No sabes qué gusto me da. ¿Por qué no vino Don Noel a mi boda? Le dio gripe. ¿Ya se presentaron? Sí, sí, ya. Bien. Quiero que conozcas a mi esposa. Me dará mucho gusto. Pospusimos el viaje de bodas porque ya está cerca. Entiendo que mi tía te haya pedido que te quedes, pero francamente, mamita, no debiste aceptar. Y no lo digo por ti, lo digo por Mónica. Es que ya estoy harta. Aimé, quiero que conozcas a un viejo amigo. Amor. Se desmayó la señorita Aimé. ¿Se desmayó y por qué? No sé. ¿Dónde están las sales de la señora? Allá. ¿Por qué se desmayó? Yo creo que viene un niño en camino. A lo mejor por eso el joven se casó con ella y no con la señorita Mónica. Aimé, mi amor, contéstame. ¿Qué pasó, hijita? ¿Qué te pasó? No sé, que se desmayó Aimé. Ya consiguió lo que quería. ¿Por qué no se va? Lo que quería. Sí. Armó revuelo. Mi hermana hasta se desmayó del susto. ¿Y usted cree que con eso yo me siento satisfecho? No. Esto apenas empieza. ¿Qué quiere decir? Ya volvió en sí. Qué bueno. Te agradezco, Mónica, que le hayas hecho compañía a Juan. De nada. ¿Me acompañas al despacho? Sí. Con permiso. No, mamá, no. Quiero descansar un rato. Está bien, mi amor. Yo creo que fue la emoción de la boda. Y los nervios. Lo mejor será que duerma. Ya volvió en sí, pero quiere descansar. Que se quede Mónica para que me acompañe un rato, ¿sí? Está bien. Vamos, prima. ¿Lo viste?
¿Viste a Juan? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste a entregarte a ese hombre siendo la prometida de Andrés? ¿Qué te dijo? ¿Por qué vino? Bueno, ¿y me lo preguntas? A reclamarte, a decirle a Andrés la verdad. Y tal vez en este momento lo esté haciendo. ¿Se conocen? ¿No lo sabías? Por favor, no dejes que lo haga. Tienes que impedirlo como de lugar. ¿Impedirlo? Por Dios, si tú lo conoces mejor que yo, ¿crees que es un hombre muy fácil de manejar? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Y se desmayó cuando Andrés entró con ese hombre? Bueno, fue en ese momento. ¿Y quién es? No sé. Tal vez algún pariente de ustedes, porque se parece mucho a Francisco, que en paz descanse. ¿A mi esposo? Entonces, Juan, ¿qué decides? Está bien, acepto. Me quedo en Campo Real. Don Noel juraba y perjuraba que no ibas a aceptar. Quiero ver su cara cuando sepa que te convencí. ¿Y cuándo podrías empezar? Hoy mismo. Qué bien. Por supuesto que te quedarás a vivir aquí en la casa. Muchas gracias. Voy a ordenar que te arreglen una habitación. Hay una que tiene un pequeño despacho. ¿Hay alguien que pueda ir a San Pedro? Por supuesto, Bautista. ¿Por qué? Para que recoja mi equipaje. Me vine así, sin nada. Claro que sí. Andrés, hijo. Es Juan, mamá. Veo que te acuerdas de él. ¿Qué hace aquí? ¿Me permites hablar un momento con mi mamá? Con mucho gusto. No ha cambiado usted en nada, señora. Con permiso. ¿Qué ha venido a hacer? Mamá, por favor, no entiendo por qué le guardas tanto rencor. Al fin y al cabo, ¿qué mal nos ha hecho? Es un ladrón, todo el mundo lo dice. El mundo se engaña respecto a él. Déjame hacerle una prueba. Darle una oportunidad. No, de ninguna manera. Quiero que se vaya inmediatamente. Lo siento, pero acabo de ofrecerle el puesto de administrador y aceptó. ¿Administrador, ese patán? ¿Que has perdido el juicio? Don Noel dice que es un hombre instruido. Él mismo lo enseñó. ¿Quieres que nos robe? ¿Que nos deje en la calle? ¡Mamá, basta ya! Perdóname, pero a veces me exasperas. Me parece absurdo tu rechazo hacia Juan. Y por otra parte, quiero recordarte que estoy cumpliendo con la última voluntad de mi padre. No me vengas con eso otra vez. No quiero que ese hombre se quede. No estoy dispuesta a verlo día tras día. Dame una razón válida. ¡Una sola! Y tal vez le pida que se vaya. Es idéntico. La misma voz, los gestos. Es Francisco vuelto a nacer. ¿Es cierto que tu hermana se desmayó? Sí, pero no fue nada. Fueron los nervios de estos días. Ya reaccionó, mi mamá está con ella. Bueno. Alberto estuvo enseñándome su famoso cricket. No sabes cómo me divertí. Es muy simpático. Tiene cada ocurrencia y sabe tantas cosas. Se nota que ha viajado mucho. Ay, me gustaría tanto quedarme. ¿Cómo sigue? Mejor. Está durmiendo.
Entonces vuelvo al rato. Ya me lo imaginaba yo. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Nada todavía. ¿Nada? ¿Quieres decir que no le has dicho a Andrés que... ¿Que se casó con mi amante? No. No seas absurdo. Es absurdo decir la verdad. Me hiciste pasar un apuro horrible. Tuve que alquilar un carruaje para venir hasta aquí. Lo siento mucho. ¿Por qué no te has ido todavía? ¿No pudiste hablar con él? Por supuesto que hablé. Me recibió con los brazos abiertos. Y ahora soy el nuevo administrador de Campo Real. ¿De veras? No es irónico. Debería ser el dueño. O por lo menos el dueño de la mitad. Mira, cállate. Hubiera visto la cara de espanto que puso doña Sofía. Como si hubiera visto un fantasma. Por supuesto. Es el mismo retrato de tu padre. Cualquiera que lo haya conocido lo suficiente puede darse cuenta. Qué bueno, que se sepa de una vez. Mira, basta ya de este juego. Siempre rehusaste la ayuda de Andrés y la aceptas ahora cuando no tienes necesidad, cuando eres rico. Juan, ¿por qué lo haces? Me gusta este lugar. Te vas a volver loco, muchacho. Ya no soy un muchacho, licenciado, no se le olvide. Para mí lo eres y lo serás siempre. Y ahora mismo te regresas conmigo a San Pedro. Ni lo piense. Don Noel, qué gusto verlo. Qué pena que no vino ayer. Juan me dijo que estaba enfermo. Sí, tuve un resfriado, pero ya estoy bien. Ya le dijo Juan que aceptó ser el nuevo administrador de Campo Real. Sí. Para que vea. Ya sabía yo, teniendo una buena plática, podría convencerlo. Pero vamos a la casa. Juan, ya están arreglando tus habitaciones. También mandé llamar a Bautista. ¿Ya descansaste? Sí. Andrés vino a verte. ¿Estaba enojado? No, más bien preocupado. Me voy a levantar. Mándame a Lupe, por favor. Sí. Hija, dime la verdad. Ese desmayo se debió a que estás preñada. Ay, ya, mamá, por favor. A pesar de lo que haya dicho mi hermana, lo que pueda decir, te aseguro que Andrés fue el primer hombre en mi vida. ¿Está claro? Me alegra oírlo. Dame a Lupe, por favor. Es inútil que lo niegues. A tu madre no le caigo nada bien. No lo estoy negando. Lo que pasa es que mi mamá vive en otro mundo. Y como tú no tienes muy buena fama, que digamos, se deja influenciar. Pero estoy seguro que todo esto pasará en cuanto te trate un poco. Hay otra cosa que te quiero decir, Juan. Las últimas palabras de mi padre en su lecho de muerte fueron para ti. Me pidió que nunca te abandonara, que siempre te brindara mi ayuda. Y si ahora lo estoy haciendo, es en parte para cumplir con el pedido de mi papá, pero también en recuerdo de aquellos momentos de infancia. Tal vez no me creas, pero el único amigo que tuve fuiste tú. ¿Me mandó llamar, patrón? Sí, quiero que conozcas al nuevo administrador. Ah, don Noel. ¿Qué tal, Bautista? Pero no soy yo. ¿Usted es...? Juan del Diablo. El señor Juan es el nuevo administrador y quiero que te pongas a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con la hacienda.